Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en que nos escuches. Estás en el espacio Reflexiones en Voz Alta de la Asociación Profesional de Coaching de Castilla y León para crear consciencia. Mi nombre es María Alonso y hoy me acompañan como entrevistado mi compañero de asociación, Jesús Pérez, y me acompaña también Ana Cuevas. Muy buenas a los dos. Buenos días. Hola. Voy a presentar a Ana. Ana tiene 3 hijos, más uno que perdió en el primer trimestre de embarazo. Es licenciada en Psicología y durante 18 años ha dado clase de esta asignatura en la Escuela Universitaria Fray Luis de León de Valladolid. Se especializó en duelo en el Centro de Humanización de la Salud de Los Camilos. Actualmente acompaña a personas que acuden al Centro de Orientación Familiar por esta razón, por todo el tema del duelo. Y ese va a ser el foco que vamos a tener en la entrevista de hoy. Conocer más sobre el duelo, aprender qué es el duelo, cómo superar el duelo y qué es lo que nos espera a lo largo del ciclo de duelo. Dicho esto, vamos a empezar porque nos cuentes lo primero, que es lo que llamamos el COF o Centro de Orientación Familiar. Cuéntanos, Ana. En el COF lo que hacemos sobre todo es pues esto, ¿no? El acompañar y orientar a la familia en distintos aspectos que puedan estar a nuestro alcance, ¿no? Tanto en la relación de los matrimonios, las relaciones padres-hijos, en la vida sexual y en el duelo, que es en lo que yo trabajo. Con relación a la maternidad, pues ayudamos también a madres que están en dificultad con el que llamamos servicio de ayuda a la vida. Ayudamos también a las personas, a las madres que sufren después de un aborto con el proyecto Raquel, a parejas que tienen dificultad para conseguir un embarazo y también tenemos toda una parte formativa de conocimiento de la fertilidad. Y luego tenemos toda una parte formativa, el proyecto Aprendamos a Amar sobre educación afectivo-sexual. También intervenimos en preparación al matrimonio para los novios y toda una parte de escuela de padres. Esto es como la parte más formativa y luego también tenemos la parte más terapéutica en la que estamos otro psicólogo, Diego Belicia, que lleva toda la parte de terapia de familia y yo que llevo la parte de duelo. Esto es así un poquito un panorama global sobre lo que trabajamos en el COF. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué necesidades habéis detectado como consecuencia de la pandemia y cómo habéis estado trabajando con ellas? Pues mirad, pues como todos yo creo que nos hemos querido hacer presentes, ¿no? Durante este tiempo de confinamiento, hacer presentes en una situación en la que no podíamos estar físicamente con otros. Entonces, paradójicamente yo creo que hemos visto una oportunidad, todo lo que tiene que ver con las redes, todo lo que tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De la comunicación online, porque, bueno, pues hemos visto que las necesidades que antes y ahora también, ¿no? Intentamos cubrir presencialmente, lo podíamos seguir haciendo de estas maneras. Entonces, sobre todo, hemos intentado cubrir de la parte de terapia de familia a través de una cosa muy, vamos a decir, simpática, ¿no? Que ha sido de parejas confinadas. El psicólogo, Diego, sacaba cada día una pequeña como recomendación, sugerencia de cómo centrarse ese día en la relación de pareja, ¿no? Durante todo el mes de abril, todos los días del mes de abril hemos hecho eso. Y ha estado muy interesante. Luego también hemos colaborado telefónicamente con Cáritas porque se veían un poco desbordados por la afluencia de llamadas y bueno, pues nos pidieron ayuda y también hemos estado ahí. Y luego también hemos tenido toda una parte de formación, tanto de duelo, pues hicimos una formación específica para sacerdotes, hicimos también, colaboramos en la Semana de la Familia de la Diócesis de San Sebastián, hicimos un pequeñito grupo de ayuda mutua online, todo esto con relación al duelo, que es lo que yo conozco más directamente. También hice una formación que creo que agrupó a más de 70 parejas sobre el reconocimiento de su fertilidad. Entonces, bueno, las necesidades han sido algunas nuevas y otras las de siempre, pero hemos intentado responder con los medios que teníamos a nuestra disposición. Sí, Ana, agradecemos tu presencia en este Reflexiones
del mes de julio y agosto, sobre todo en un tema que ahora mismo desgraciadamente se ha puesto pues, muy de actualidad por la pandemia que estamos sufriendo y que es no poder despedir físicamente a las personas queridas que desgraciadamente han desaparecido. Sí, Todos sabemos que hay unas fases en un proceso de duelo que empiezan, pues digamos, por el principio de la negación y luego va pasando por un proceso hasta que llega más o menos a una aceptación final de la situación. Vosotros, tú como profesional, esto es así, la gente cumple, digamos, las etapas como más o menos se conocen, hay gente que se queda en el camino, otros directamente no aceptan nada. ¿Tu experiencia en este mundo cómo es? bueno, pues mi experiencia es como la vida misma y esto quiere decir que cada uno vivimos el duelo como, vamos a decir, yo suelo decir coloquialmente, como podemos, ¿no? Es verdad que esto que has descrito, ¿no? De las etapas es una orientación que nos puede ayudar a identificar en qué momento nos encontramos, ¿no? Para no sentirnos tan desbordados y tan desorientados, porque el proceso de duelo desestabiliza mucho. Entonces, es verdad que hay una serie de fases. La primera que lo describió fue una psiquiatra que tiene una vida muy interesante, Elizabeth Kubler-Ross, lo que empezabas a decir, ¿no? Pues primero la negación, después la ira, una tercera etapa de negociación, la cuarta etapa de duelo propiamente dicho, de depresión lo llamaba ella, y la quinta etapa, perdón, de aceptación. Esta es como la primera descripción que se hizo de las etapas. Después, derivada de esta, veo luego muchas otras, ¿no? Yo utilizo otra en mi trabajo cotidiano, utilizo una más sencillita, que son 3 etapas, que es la primera etapa de shock inicial, la segunda que es propiamente la de duelo y la tercera que es de superación, ¿no? Pero bueno, lo que me preguntabas, si la gente realmente responde a este patrón, pues bueno, ni siquiera Elizabeth Kubler-Ross lo definió como algo que tuviera que ser así de una forma protocolizada, ¿no? Que todo el mundo tuviera que seguir esos pasos y en ese orden, sino que, como la vida misma decía, ¿no? Es algo mucho más flexible, es decir, hay personas que pasan por estas etapas así tal cual, pero la mayoría vamos pasando empezamos por donde podemos y luego a lo mejor ya hemos avanzado un poquito del camino y luego retrocedemos a otra de las etapas que se supone que ya habíamos pasado. A lo mejor hay gente que empieza por la que se supone que es la última, es decir, que no hay una cosa que pudiéramos decir común para todos, ¿no? Sí que nos sirve ese dibujo, ¿no? Que hizo Elizabeth Kubler-Ross o cualquiera de los otros que hay, pero simplemente como aproximación. Lo que sí que es importante y me gusta destacar es que hay que tener muchísimo respeto por el proceso que vivimos cada uno, el proceso de duelo, porque es algo que nos toca muy en lo profundo, es algo que nos desbarata la vida realmente y no podemos ir con recetas, ¿no? Y si queremos acompañar a alguien en duelo no podemos decir, bueno, pues ahora tienes que hacer esto, sino al revés, ¿no? Tenemos que escuchar en qué momento está, qué necesidades tiene, qué luces y sombras tiene en ese camino y desde ahí poder acompañar. Pero bien, el tema de las fases es una cosa bastante conocida y que nos puede orientar, pero con mucho respeto. Muchas gracias por esta forma de expresarlo. Quiero preguntarte, ¿qué pasa si una persona no hace el duelo? Bueno, pues si una persona no hace el duelo, pues eso es una tarea pendiente. Esto es como hay una persona con la que yo me he formado, Valentín Rodil, que dice que la vida vamos como haciendo, la vida se nos van haciendo nudos y entonces parte de nuestra tarea de vivir consiste en deshacer esos nudos para que la cuerda no quede lisa, que quede con alguna arruga, pero que nos permita respirar y que nos permita seguir viviendo, ¿no? Entonces el duelo es un nudo muy gordo. Si no lo deshacemos, si no lo trabajamos, si no lo integramos,
porque el duelo, más que superarlo, es una expresión que se suele utilizar con frecuencia, hay que integrarlo, ¿no?, en la vida. Si no lo integramos, pues es un nudo que nos va a impedir respirar con más flexibilidad y con más normalidad, ¿no? Entonces, no elaborar un duelo es una tarea pendiente. Muchas En, gracias. en la situación actual, claro, cuando asociamos la palabra duelo, la asociamos normalmente pues, al fallecimiento, ¿no? Pero Sí. se puede asociar a la situación actual que estamos teniendo. Es decir, la pandemia del coronavirus nos ha colocado a todos en un tipo de duelo, pienso yo. Pues no sé, hemos perdido libertad, hemos perdido bienestar, hemos perdido relación, hemos perdido una serie de cosas que antes a lo mejor no valorábamos porque las teníamos y las usábamos casi sin darnos cuenta y de repente nos han desaparecido y sin querer hemos entrado como en una etapa, pues eso, de profundidad, de depresión, de ira, de que esto no puede ser así, me niego a aceptar esto. ¿Lo estáis detectando esto en la situación actual, en la sociedad? Claro, sí, lo has descrito bien, Jesús, porque el duelo es una respuesta natural que damos ante cualquier pérdida significativa, ¿no? Una de ellas, la más profunda, es la muerte, probablemente, ¿no? Pero hay muchas pérdidas que vamos viviendo a lo largo de la vida. Hay pérdidas como, si dijéramos, evolutivas, ¿no? Cada etapa que vamos pasando a lo largo de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez. Bueno, pues ahí vamos cosas y perdiendo cosas, vamos teniendo duelos que son tan naturales que casi hay veces que ni los vivimos, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de ellos. Hay otros duelos, por ejemplo, una enfermedad, perder algún miembro del cuerpo, pero perder el trabajo, por ejemplo, ¿no?, que también tiene mucho que ver con la situación actual que dices ahora, la pérdida de libertad que hemos tenido durante los meses de confinamiento. Todo eso son pérdidas importantes. Por ejemplo, los migrantes, ¿no?, el tener que abandonar su país, venirse a otro, eso es una pérdida de raíces, de familia, de todo, impresionante, ¿no? Cualquier pérdida importante en nuestra vida genera en nosotros esta respuesta natural de duelo. Entonces, en la situación que hemos vivido, lógicamente, nos ha hecho entrar a todos, de una forma o de otra, en este proceso de duelo, ¿no? A mí, personalmente, una cosa que me ha pasado que es muy propia del proceso de duelo es ese momento primero, el shock, en el que no te lo crees, ¿no? En el que dices, esto que me ha pasado no me puede haber pasado a mí, no puede ser que se haya muerto esta persona que tanto quiero, ¿no? Bueno, pues a mí en el confinamiento me empezó a pasar esto, de decir, esto no nos puede estar pasando, o sea, es tan irreal, tan difícil de creer y además de esta forma tan abrumadora porque tiene dimensión planetaria, que yo me daba cuenta, digo, estoy viviendo realmente un proceso de duelo, ¿no? Porque empezando por esa pista primera, ¿no?, de sensación de irrealidad, que como os digo es muy frecuente en los duelos. Entonces sí, relacionado con este momento tan especial que estamos viviendo, lo podemos identificar con un proceso de duelo clarísimamente. Yo me gustaría ya un poco para cerrar, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que está viviendo a día de hoy pues todo el tema de rebrotes, que no sabe si va a poder mantener su trabajo, que está viviendo con toda esta incertidumbre? ¿Qué le dirías para mantenerse centrado y poder deshacer ese nudo que decías, que aunque queden con algunas marcas, pero que el nudo fluya? Bueno, pues yo creo que la incertidumbre que todos, ¿no?, lo vivimos. En este momento, especialmente la incertidumbre, es una de las cosas más difíciles de gestionar en la vida. Entonces, yo creo que hay como dos pautas. Una es ir siempre a acudir, ¿no?, al realismo, porque nos podemos evadir, ¿no? Podemos decir, bueno, pues esto nos va a solucionar todos los problemas que hemos venido arrastrando y esto es una situación nueva que podemos aprovechar para que todo se ponga en su sitio. O nos podemos hundir en la miseria y caer en una depresión de la que no nos levantemos, ¿no? Y ni una cosa ni otra, es decir, es verdad que es una situación con muchísimas implicaciones. Es verdad también que tiene muchas posibilidades que debemos aprovechar, pero ni un extremo ni otro, ¿no? Entonces, intentar siempre, lo que nos saca de muchos errores es siempre acudir a la realidad.
intentar captar qué es lo que verdaderamente está pasando, recoger los datos que sean lo más fiables posibles y, bueno, tener la paciencia suficiente de que para ir viviendo que cada cosa requiere también su proceso, ¿no? Su tiempo para irse desarrollando y para irse desenlazando. Entonces, la primera pauta para gestionar la incertidumbre es esto, ¿no? El volver al realismo y luego poco a poco ir dando respuesta con una planificación no muy a largo plazo, porque ya hemos visto que no nos sirve de mucho hacer planificaciones a largo plazo, pero el ser humano, una de las capacidades que tenemos precisamente es esta, ¿no? Anticiparnos, eso nos permite prepararnos, pero abiertos a que pueden cambiar las cosas. Es decir, tenemos que hacer siempre este equilibrio, que no es nada fácil, ¿no? Entre la seguridad que nos da el tener las cosas pensadas, planificadas, organizadas y estar abiertos a los posibles que puede haber, ¿no? Esa flexibilidad de nuevo que también nos define como seres humanos, ¿no? No somos autómatas ni somos animales que obedecemos solamente a los instintos, sino que tenemos, bueno, pues más recursos que nos ayudan a afrontar situaciones, bueno, pues tan especiales, ¿no? Como la que estamos viviendo ahora. Yo, si me permites, como mi esposa y yo también trabajamos en el mundo del matrimonio, la pareja, la familia, y se están empezando a oír ciertas informaciones que, la verdad, empiezan a preocuparme, a mí por lo menos, sobre el tema de que esta pandemia está dejando profundas heridas, pues, emocionales en las familias. De que, bueno, una serie de problemas que estaban larvados ahí por las razones que fuera, de repente con esta pandemia han surgido y la verdad es que la solución es bastante complicada. Vosotros en el COF estáis detectando este problema familiar, matrimonial, es decir, estáis viendo como un aumento de esa problemática tan famosa que se está hablando ahora. Bueno, esto os podría contestar mejor Diego Elicia, ¿no? Que es el que trabaja como terapeuta familiar, pero no sé decir, o sea, no estoy segura de si ha habido aumento o no con respecto a los casos, a la problemática. Lo que sí que creo es que los problemas que estaban previamente, esta situación lo que ha hecho ha sido ponerlos muy en primer plano, porque la convivencia obligatoria durante estos meses pues lo ha hecho inevitable, ¿no? Problemas que ya estaban, pues se han puesto, como os digo, muy en primera plana. Han podido generarse problemas nuevos, sin duda, pero también sí que le he oído decir a Diego que se han generado también soluciones nuevas, es decir, que ha habido parejas que han sido capaces de, en esta situación de dificultad, han encontrado recursos, que con el duelo también ha pasado, han encontrado formas de poderlos afrontar, adaptándose a la situación especial. Ha habido también maneras, ¿no? Tanto de relación de pareja como de relaciones entre los padres y los hijos, entre distintos familiares, pues ha habido también posibilidades, pero sin duda que sí que ha sido una situación que ha puesto la relación familiar muy al límite con todo lo que eso tiene de riesgo y de posibilidad a la vez. Muy bien. Yo según hablabais, me llegaba una pregunta, ¿no? Que es la siguiente. Cuando empezamos el confinamiento, todos teníamos una especie de certeza de que íbamos a salir reforzados de esto. Después yo creo que ha habido una sensación pues de al final vamos a terminar igual. Y hay gente que dice, bueno, hemos terminado peor. ¿Cuál es tu sensación, Ana, con todo esto? Bueno, mi sensación es que estamos todavía en medio del túnel. Sí. Esto del túnel también es una metáfora que utilizo mucho con el duelo, ¿no? Hemos pasado ese shock inicial de desconcierto, que no sabíamos por dónde nos venía el aire, y estamos avanzando, pues eso que decía antes, ¿no? Con ese deseo que muchos tenemos de decir, jolines, ojalá esto nos sirva para mejorar, ¿no? Para mejorar como personas, para crecer como sociedad.
Pero luego es que la realidad es tozuda, ¿no? Y nosotros somos tozudos. Resulta que los problemas que ya veníamos arrastrando de antes, pues ahora algunos se mantienen y otros se han agudizado, pero también lo mismo ha pasado con las soluciones. Entonces, yo creo que todavía no hemos llegado al final, ni muchísimo menos de este proceso, sino que estamos todavía en un punto en el que tenemos capacidad de reaccionar para intentar aprovechar, para intentar aprender de la situación sin ser ingenuos, sabiendo que las dificultades son serias y que no todo el mundo está por la labor o no quiere o no puede por dificultades económicas, por dificultades emocionales, por dificultades familiares o no puede afrontar la situación sin ayuda diciendo, bueno, pues vamos a mejorar, ¿no? Porque hay veces que las complican, pero yo sí que lo veo todavía, estamos ahí un poco en un momento intermedio en el que podemos ver las cosas con algo un poco más de claridad que al principio, pero todavía con bastante camino por recorrer. Entonces yo lo veo como una oportunidad y eso, como siempre, conlleva un riesgo que podemos aprovechar o no. Las situaciones críticas, por lo general, no, yo creo que podemos generalizar, ¿no? Yo creo que nos hacen sacar lo mejor y lo peor. Podemos salir reforzados sencillamente, pero nos podemos estancar. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? En ese punto de crecimiento, de intentar aprovechar esto para avanzar y para crecer sin ingenuidad. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Jesús, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy. Y bueno, de alguna forma me quedo con ese estamos en medio del túnel. Estamos en un momento en el que tenemos que seguir avanzando y en el que contrastar con la realidad todo lo posible para no irnos ni hacia un lado ni hacia otro, estar centrados y desde ahí poder sacar esos recursos. Es con lo que me quedo como un pequeño resumen de todo lo que tú nos has compartido, Ana. Muchísimas gracias a ti y al COF pues, por acompañarnos en este ciclo nuestro de entrevistas.